A continuación, Cod asomó la cabeza y observó el laberinto con ansiedad. Pensó en cómo había llegado a aquella situación de carencia de queso. Había creído que posiblemente no hubiera queso en el laberinto o que no iba a ser capaz de encontrarlo. Aquellos pensamientos llenos de miedo lo estaban paralizando y acabarían por matarlo. Cod sonrió. Sabía que Kid se estaba preguntando ¿quién se ha llevado mi queso? Pero lo que él se preguntaba era ¿por qué no me puse en marcha antes? ¿Por qué no me humí cuando lo hizo el queso? Al adentrarse en el laberinto, Cod miró hacia atrás, consciente de la comodidad del espacio que dejaba, y se sintió atraído hacia aquel territorio conocido. Pensé que llevaba mucho tiempo allí sin encontrar queso. Cod se sentía cada vez más angustiado y se preguntó si realmente quería volver al laberinto. Escribió una frase en la pared que tenía delante y se quedó un rato mirándola. ¿Qué harías si no tuvieses miedo? Pensó en ello. Sabía que a veces un poco de miedo es bueno. Cuando tienes miedo de que las cosas se empeoren si no haces algo, el miedo puede incitarte a la acción. Pero cuando te impide hacer algo, el miedo no es bueno. Miró hacia la derecha. Era una zona del laberinto en la que nunca había estado y sintió miedo. Entonces respiró fondo y se adentró en el laberinto, avanzando con paso veloz hacia lo desconocido. Mientras intentaba encontrar el buen camino, lo primero que pensó fue que tal vez se habían quedado esperando demasiado tiempo en la central quesera Q. Hacía tanto que no comía queso, que se encontraba débil. Recorrer el laberinto le exigió más tiempo y esfuerzo de lo acostumbrado. Decidió que si alguna vez volvía a pasarle algo parecido, se adaptaría al cambio más deprisa. Eso facilitará las cosas. Más vale tarde que nunca, se dijo con una exangüe sonrisa. Durante los días sucesivos, Cod encontró un poco de queso aquí y allá, pero no eran cantidades que durase mucho tiempo. Esperaba encontrar una buena ración para llevársela a Kid y animarlo a que volviera al laberinto, pero Cod todavía no había recuperado la suficiente confianza en sí mismo. Tuvo que admitir que se desorientaba en el laberinto. Las cosas parecían haber cambiado desde la última vez que había estado allí. Justo cuando pensaba que había encontrado la dirección correcta, se perdía en los pasillos. Era como si diera 2 pasos delante y 1 atrás. Era todo un reto, pero tuvo que admitir que volver a recorrer el laberinto en busca de queso no era tan terrible como había temido. Con el paso del tiempo empezó a preguntarse si la esperanza de encontrar queso nuevo era realista. ¿No sería un sueño? De inmediato se echó a reír al darse cuenta de que llevaba tanto tiempo sin dormir, que era imposible que soñase. Cada vez que empezaba a desalentarse se recordaba de sí mismo de lo que estaba haciendo, por incómodo que le resultase en aquel momento. Era mucho mejor que quedarse de brazos cruzados sin queso. Estaba tomando las riendas de su vida en vez de dejar simplemente que las cosas ocurrieran. Luego se recordó que si Oli y Corrí eran capaces de aventurarse, él también lo era. Más tarde Cod reconstruyó los hechos y llegó a la conclusión de que el queso de la central Q no había desaparecido de la noche a la mañana, como había creído al principio. En los últimos tiempos había cada vez menos queso y además el que daba ya no estaba bien. Tal vez el queso había empezado a enmohecerse y él no había notado. Tuvo que admitir, sin embargo, que si hubiera querido, se habría percatado de lo que estaba ocurriendo, pero no lo había hecho. En aquel momento comprendió que el cambio no lo había hecho pillado por la sorpresa. Si se hubiera fijado en este, se iba produciendo gradualmente y lo hubiese previsto. Quizá era eso lo que Oli y Corrí habían hecho. Se detuvo a descansar y escribió en la pared del laberinto: huele el queso a menudo para saber cuándo empieza a enmollecerse. Cuando llevaba sin encontrar queso durante un tiempo que le pareció muy largo, Cod llegó a una inmensa central quesera que tenía un aspecto prometedor, pero cuando entró sufrió una gran decepción al ver que estaba totalmente vacía. Ya tenía esta sensación de vacío con demasiada frecuencia. Pensó con ganas de abandonar la búsqueda. A Cod empezaba a flaquearse las fuerzas. Sabía que estaba perdiendo y que temía no sobrevivir. Pensó en dar marcha atrás y regresar a la central quesera Q. Al menos si lo conseguía y Kid estaba aún allí, no se sentiría tan solo. Entonces volvió a formularse la misma pregunta de antes: ¿qué haría si no tuviera miedo? Tenía miedo más a menudo de lo que estaba dispuesto a admitir. No siempre estaba seguro de qué era lo que daba miedo, pero en aquel estado de debilidad supo que tenía miedo de seguir avanzando solo. Cod no se percataba, pero se estaba quedando atrás por culpa de sus miedos. Se preguntó si Kid se habría movido o seguiría paralizado por sus miedos. Entonces Cod recordó las ocasiones en las que se había sentido más a gusto en el laberinto. Siempre había sido entrando en muchos movimientos.
Escribió una frase en la pared, sabiendo que era tanto un recordatorio para sí mismo como una señal por si su compañero Kit se decidía a seguirlo. Avanzar en una dirección nueva ayuda a encontrar un nuevo queso. Cod miró el oscuro corredor y fue consciente de su miedo. ¿Qué le esperaba ahí adentro? ¿Estaba vacío? O peor aún, ¿había peligros escondidos? Empezó a imaginar todo tipo de cosas aterradoras que podían ocurrirle. Cada vez sentía más pavor. Entonces se rió de sí mismo, comprendió que lo único que hacían sus miedos era empeorar las cosas. Por eso hizo lo que hubiera hecho de no tener miedo. Avanzó en una nueva dirección. Cuando empezó a correr por el oscuro pasillo, una sonrisa se dibujó en sus labios. Cod todavía no lo comprendía, pero estaba descubriendo lo que alimentaba su alma. Se sentía libre y tenía confianza en lo que aguardaba. Aunque no supiera exactamente qué era, para su sorpresa, vio que a cada vez se le pasaba mejor. ¿Por qué no me siento tan bien?, se preguntó. No tengo ni una pizca de queso ni sé a dónde voy. No tardo en comprender por qué sentía de aquel modo. Y se entutebeó para escribir un nuevo en la pared. Imaginarse disfrutando del queso nuevo antes incluso de encontrarlo conduce hacia él. ¿Por qué no lo había hecho antes?, se preguntó. Entonces echó a correr por el laberinto con más energía y agilidad. Al poco localizó otra central quesera en cuya puerta vio con una gran excitación unos pasadizos de nuevo queso. Vio tipos de quesos que no conocía pero que tenían un aspecto fantástico. Los probó y le parecieron deliciosos. Comí de casi todos y se guardó unos trozos en el bolsillo para más tarde, y quizás para compartirlos con su amigo Kit. Empezó a recuperar las fuerzas. Entró en la central quesera muy excitado, pero para su consternación descubrió que estaba vacía. Allí ya había estado alguien y solo había dejado unos pedazos pequeños del nuevo queso. Comprendió que si se hubiera movido antes, con toda probabilidad habría encontrado allí más cantidad de queso. Cod decidió volver atrás y averiguar si Kit estaba dispuesto a acompañarlo. Mientras desandaba el camino, se detuvo y escribió en la pared: cuando antes se olvida el queso viejo, antes se encuentra el nuevo queso.